senador Diego Fernández Ceballos, en una reunión previa a que salieran los videos, comentó a un grupo de senadores: acaba de salir una denuncia de corrupción del dirigente del Partido Verde por Cancún, lo habían filmado, sobre un supuesto soborno para conseguir permisos y construir en Cancún. Y había un escándalo. Y ese día llega Diego, me cuentan, y dice: lo de el Verde no es nada para lo que le vamos a hacer a Andrés Manuel. Yo no, me dijo como me dicen, que yo no lo voy a decir, lo que le vamos a hacer. Hizo así una servilleta, vamos a hacer cachitos. Desde el principio del gobierno, Andrés sabía de que había la presencia de Ahumada en los negocios del gobierno del Distrito Federal y sabía que había irregularidades. Entonces ordenó dos cosas: investigar a fondo y simultáneamente suspender los tratos con Ahumada. Empiezo a notar que tenía mucha influencia en el PRD, que estaba muy cerca al PRD, que apoyaba a dirigentes, a candidatos del PRD. Me da mala espina, no me gusta eso, porque el que da dinero para las campañas siempre pide algo a cambio. La historia de los primeros años de gobierno respecto de Ahumada es los intentos desesperados de Ahumada de entrar en algún tipo de negociación con Andrés y la negativa de Andrés de vincularse con él. Ahora, con Ahumada él nunca tuvo trato. Se le ha buscado, se ha intentado encontrarle. Alguien lo invitó a Andrés Manuel a una cena con Ahumada. No fue. Algo sabría. Andrés Manuel estaba ya siguiendo una averiguación en contra de Ahumada, muy avanzada por un desfalco en la delegación Gustavo Madero. Ahí hubo un desfalco de obras que se suponía que debían hacerse y que no se hicieron, por las cuales este hombre recibió 30 millones de pesos. En realidad estaba ya preparada su consignación. Hubo una serie de problemas de tipo burocrático que impidieron que se hiciera la consignación antes, como hubiera sido el deseo. A mí me lo ha platicado que él estaba dispuesto, Andrés Manuel y el procurador estaban dispuestos a ir adelante y consignar a Ahumada. No te olvides de que el licenciado López Obrador rechaza el concurso y la licitación que Ahumada había ganado, el grupo Quark había ganado, para construir los segundos pisos. Ahumada gana la licitación del distribuidor San Antonio, pero no se le otorga la obra. ¿Por qué? Porque lo mismo, yo ya andaba filiándolo, me daba mala espina, y si gana, es la propuesta más baja. Sin embargo, era una propuesta que de todas maneras superaba el techo financiero o el presupuesto que nosotros teníamos para la obra, y por eso, bajo ese argumento, se declara cancelado el contrato. La negativa de Andrés lo hizo que se desesperara y básicamente buscó una fórmula extrema, poniéndose en manos de los enemigos de su enemigo, de su adversario. Se hacen las investigaciones, se encuentra en efecto que hay un fraude, se detienen a 2 personas. Cuando se da cuenta, de que ya hay detenidos y que viene la investigación sobre él, es cuando estalla el conflicto. Un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal fue captado en una mesa de juego durante 3 madrugadas seguidas en el casino del Hotel Velayo de Las Vegas. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez. Y lo veo, tengo comunicación con el jefe de gobierno,
me sugiere que hable yo al programa. Hablo, me toma el teléfono López Dóriga y le explico que en ese momento estamos enterándonos de esta actitud de este señor y de la cantidad de veces que había ido a Las Vegas con gastos muy altos, y que iniciábamos en ese momento una averiguación previa por enriquecimiento ilícito. Si hubiera tomado dinero del gobierno del Distrito Federal, evidentemente tendría que preguntarse, ¿pues qué no lo sabía? Pero no, en sus cuentas no hay ningún problema. Lo que pasa es que el favorecer con contratos, el favorecer pagos, eso es lo que Ahumada provocaba con las dádivas que hacía, con las promesas, con los viajes a Ponce. Ese video lo filman en Las Vegas agentes federales del CISEN con el apoyo de Ahumada, porque ya estaba la confabulación en mi contra, el complot, que se ríen mucho cuando digo el complot. Ustedes pensaban que yo estaba exagerando, no. Tuvo el jefe de gobierno la entereza de señalar lo que se llamó el complot, después con broma, pero en ese momento quedó clarísimo, ¿no? En el mismo lugar, en el mismo hotel, Ahumada, que acababa de hacer una denuncia, o que iba a hacer una denuncia, la hace en un hotel, no en la Procuraduría. Intervienen ahí funcionarios de la Procuraduría, del CISEN, Fernández de Ceballos, que están ahí presentes todos, y el jefe de gobierno, con los datos que obtiene, hace la denuncia inmediatamente en una legítima defensa plena, y ellos mismos, al tratar de dar las explicaciones, aceptan que sí hubo tal reunión. Fernández Ceballos dice que defenderá a Ahumada contra cualquier atropello, arbitrariedad y todo, y a su estilo echa una balandronada de que él será el defensor, ¿no? La verdad es que le deben haber ofrecido a Ahumada que lo iban a proteger, pero no pueden hacerlo ante la evidencia del fraude por un lado y ante el descubrimiento de su juego por el otro, ¿no? Ahí sí era claro ya que la sospecha del complot se confirmaba totalmente. A las 7 de la mañana, en el programa de Víctor Trujillo, se aparece el diputado Döring con un cassette. Y recibí yo un video que me permite traerte como obsequio. Yo lo recibí el día de ayer porque fue mi santo, el 2 de marzo es San Federico. ¿Cierto? Entonces fue mi regalo de santo y bueno, lo traje para compartirlo contigo porque creo que cuando veas lo que en él está contenido, verás que es un asunto que no me puedo reservar para mi conocimiento. La historia es conocida, Bejarano está dando una entrevista, lo llaman al programa de Víctor Trujillo. René, si eres tan amable, nada más vamos a cambiar los micrófonos. Federico, gracias. Sí, y estaremos pendientes y le haremos seguimiento a todo esto que tendrá que pasar en la permanente. Gracias, Federico. René Bejarano, ¿cómo estás? Según el propio Bejarano, las circunstancias que rodearon la difusión de ese video inicial, cómo de pronto lo llevan a un foro distinto, cómo le dicen que apague sus teléfonos, de tal manera que no viera la imagen que se estaba transmitiendo en otro foro. Justamente ya cuando termina, se lo llevan ahí, lo presentan, ¡boom!, le sueltan ahí el video, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, René? Yo te voy a informar, voy a decir toda la verdad de la información que se tiene. Un empresario que se llama Carlos Ahumada Kurz. ¿Es el del video? Es el del video. Mediáticamente era atractiva. Lo que había que ver y lo que el público debería conocer es toda esta parte de atrás que no se sabe. Ellos nos presentan solamente el hecho, la denuncia de un diputado, Federico Döring, que sale con el video, pero nos dice todo lo que hubo atrás. O sea, cómo lo consiguió, y la televisión nunca le pregunta cómo lo consiguió. La televisión se encarga de enjuiciar al invitado,
cuando no tiene ninguna atribución legal para hacerlo. Prácticamente Broso condena y quiere mandar al paredón a René Bejarano, cuando sí es un simple conductor de un programa y no es un juez. Para ti, Sí. este va a ser el día más triste de tu vida. Yo creo que... Para otros, está siendo el día más feliz de su vida. Fue toda una maniobra, entró Salinas, Diego Fernández de Ceballos, yo creo que llegaron a un acuerdo con Ahumada por los videos. Obviamente participó la Secretaría de Hacienda, el CISEN. Yo creo que fue una serie de descuidos gravísimos. Nosotros le llamábamos la conspiración de los tres chiflados, porque entre más querían ellos demostrar que no estaban involucrados, más se hundían en la evidencia. Los videos tendrían que haber demostrado que López Obrador recibió el dinero y no colaboradores cercanos o lejanos de él. Después de los estallidos de misiles que no eran cualquier cosa, es decir, Bejarano tomando, revisando las maletas y metiéndose las ligas en la bolsa del traje, pues no es cualquier cosa. No sabemos cuánto o cómo transportaron el dinero del Pemex Gate. Debió haber sido en camiones de mudanza. Pero eso que vimos, para nuestra desgracia, eran funcionarios del PRD tomando dinero. Mientras que los demás escándalos, grandes escándalos de los políticos del PRI y del PAN, han quedado soslayados, ya nadie habla de ellos, y nadie respondió, y nadie se fue a la cárcel. En este caso, en el caso de Ahumada tan escandaloso, todos los protagonistas, todos los que podían haber cometido o cometieron delitos, se fueron a la cárcel. No hubo impunidad para ninguno de ellos. Claro que hubieron actos de corrupción, lo de Ponce y lo de Bejarano, pero en el fondo era destruirme políticamente. Ahora me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando se dan casos de corrupción al gobierno siempre se vincula al de arriba. O sea, es increíble de que si el secretario de Finanzas, el que fue secretario particular, estaban metidos en estas cosas, que yo no estuviese involucrado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces pasé como la prueba del ácido. Pude cometer el error, ¿no?, de omisión, de no estar más informado. No podía. O sea, estaba yo tratando de parar a Ahumada por todos lados y surgió ahí. No pude hacer más, pero de eso a que yo estuviese involucrado, que yo fuese cómplice, no. La gente lo entendió y al final salimos adelante, pero fue durísimo. Imagínate lo que son esas imágenes de televisión. Sí, que no parece ¿no se acuerdan que pues, hay varias maneras de saber cómo va el rollo ¿no? Entonces, pues ese es el precio. Yo creo que todo el que fue a esa oficina está filmado. Incluso no solo recibiendo dinero. Yo creo que filmaron todo. Lo hacía hasta con los futbolistas. Tenía un equipo de fútbol y una vez se quejaron los del equipo contrario porque en el vestidor del equipo contrario a su equipo de fútbol había micrófonos y les subían la temperatura en los vestidores para crearles un ambiente hostil a los contrarios y grababan
conversaciones y filmaban y todo ese tipo de cosas, algo muy especial. Entonces, cuando él siente que no hay entrada en el gobierno del Distrito Federal, echa a andar todo el plan. Por eso hablé del complot. Te quiero decir que al principio no tenía yo todos los elementos. Pero esto tiene que ver mucho con el instinto. Y tiene que andar a las vivas. Y algo no me cuadraba, muchas cosas. No me resultaban lógicas, ¿no? Por ejemplo, cómo les llega todo el material a las televisoras, cómo filman a Ponce en Las Vegas. Una cosa, por ejemplo, evidente, cuando nosotros ya tenemos presentado una denuncia contra Ahumada, él interpone una contradenuncia días después, acusando de que había extorsión de parte de funcionarios del gobierno. Y la Procuraduría General de la República le va a tomar la declaración, le recibe la denuncia en el Hotel Presidente. Es decir, va a la Procuraduría a donde Ahumada lo solicita. Eso nunca se ha visto. O sea, tú tienes que ir al Ministerio Público, tienes que ir a una institución de la Procuraduría, digo, a una oficina de la Procuraduría, a presentar tu denuncia. Y esto va al Ministerio Público. Pero no solo eso, el local o el salón donde reciben la denuncia lo paga el CISEN. Como la gente no sabe qué cosa es el CISEN, son los espías del gobierno federal. Ellos pagan al hotel el alquiler del salón. Ahí está ese día de pura casualidad, desayunando Diego Fernández Ceballos, se saluda con él, le dice, después que termina toda la diligencia, ya está, adelante. Entonces, todo eso, pues era muy evidente de que detrás de mostrar estos actos de corrupción, que además tenían que ser castigados, y qué bueno que se mostraron, detrás de todo esto había una intención política, la de destruirme, la de acabar con nosotros. Fíjate, era como el mundo al revés, los que siempre han saqueado a México, los que se han dedicado a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, Salinas, Diego, me tenían en el banquillo de los acusados. Fue una situación muy difícil, porque además nadie iba a creer que yo no estaba informado de lo que hacía Ponce, de lo que hacía Bejarano. Increíble, en un país en donde siempre la corrupción se da de arriba para abajo y tiene que ver con la cabeza, y donde se van tejiendo relaciones de complicidad, era imposible de que yo saliera a decir pues que no conocía a Ahumada, de que no establecimos nosotros ningún tipo de relación con él, que no sabía que Bejarano tuviese relaciones con Ahumada, que yo no había mandado a Bejarano a pedir dinero, que no sabía yo que Ponce era un jugador empedernido y que iba a Las Vegas y que además tenía vinculaciones con Ahumada. O sea, era muy difícil de que la gente creyera de que yo no estaba involucrado. Afortunadamente, todo se fue aclarando, se demostró, se burlaban de mí, de que hablaba yo de complot, hasta la forma de decirlo, que en vez de decir complot, decía yo complot, y que estaba mal dicho. Pues no, se puede decir de las dos maneras, pero en el fondo lo que decían era de que no
era cierto de que hubiese complot. Luego se demostró, porque Ahumada terminó en Cuba, allá lo remiten, es decir, lo traen para acá, lo mandan, allá declara de que hizo acuerdos con el gobierno federal, que le ofrecieron dinero, que le habían dado nada más un anticipo. Para que quede claro, el dinero que está recibiendo Bejarano ahí es menos, no estoy justificándolo, ¿sí?, que lo que le dieron a Ahumada por los videos. En lo que Ahumada vendió los videos. ¿Que vendió a quién? A Salinas y al gobierno federal. Habría que ver, se va a saber con el paso del tiempo. Ahora sí que, como dice Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién compró esos videos? Ojalá y los cubanos, el gobierno de Cuba, mande toda la información que tiene sobre esto, porque nada más mostraron fragmentos en donde Ahumada habla de que él colaboró para que filmaran a Ponce, agentes federales, en Las Vegas. Estuvo metido el secretario de Hacienda, Francisco Gil. Pidieron información. Fíjate que ellos sabían, estaban investigando a Ponce de tiempo atrás. Pidieron información al Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano, pero no nos notificaron absolutamente nada, porque utilizaron todo esto con propósitos políticos. Ellos hicieron llegar a las televisoras y al CISEN toda la información. Entonces, cuando empezamos a dar a conocer esto, pues la gente empieza a creernos de que sí había actos de corrupción, que había que castigar a los responsables, pero que no estábamos nosotros involucrados, yo en particular, que no establezco relaciones de complicidad. Y no solo eso, sino que era un plan, una confabulación para destruirme políticamente. Eso fue lo que se demostró al paso del tiempo. ¿Te sorprendió más Ponce o Bejarano? Los dos casos. ¿Cuál era tu relación con Bejarano? Él tenía una relación conmigo bastante cercana. Fue secretario particular en el gobierno. Cuando esto de los videos ya no estaba trabajando conmigo, ya estaba fuera. No. Sin embargo, estaba como dirigente del PRD. Sin embargo, en el manejo que se le daba a la información, era el secretario particular. Ya tenía tiempo que había salido del gobierno. Sin embargo, se puntualizaba mucho esto. Me sorprende en el momento porque él no tenía relación con el grupo más cercano a Ahumada en el PRD. Entonces eran grupos distintos y de repente aparecen ahí en las imágenes. Fue muy fuerte. Todo eso. ¿Lo sentiste como traición de Bejarano? Sí, una traición al movimiento democrático, un acto de corrupción que nos dañó, que nos afectó. Afortunadamente ya todo se ha aclarado, pero lo siguen utilizando en nuestra contra. Aquí aparecieron, por ejemplo, carteles, todavía los puedes ver, en donde dice el gabinete de López Obrador, ¿no? René Bejarano, Ponce y no sé qué. Muy chafa todo eso, muy vulgar, pero lo siguen utilizando. Cada vez que hablo de honestidad, dice, y Bejarano, y Ponce. Yo les diría a la gente que eso es la excepción, no la regla.
de esa experiencia, el grupo de asesores que tienes ahora, ¿cómo lo estás creando y cómo evitar que vuelva a suceder lo mismo? Pues hay que procurar que no suceda. Yo estoy acostumbrado a trabajar con gente a la que le tengo confianza. Entonces dividimos el trabajo, partimos del principio de que la gente trabaja por convicción, que tiene ideales, que por lo mismo actúa con honestidad. Entonces hay que seguir actuando de esa manera, pero al mismo tiempo actuar de manera precavida. Claro que todas estas cosas dejan lecciones. Hay que escoger bien a los colaboradores. También te quiero aclarar de que son cosas a veces muy difíciles de evitar, ¿no? Te pasa en la familia, te pasa en un establecimiento comercial, en una empresa. Hay que cuidar mucho de que eso no suceda en el gobierno, porque en el gobierno uno maneja dinero de todos. Uno tiene que cuidar el ejercicio del presupuesto y hay que actuar con mucha energía para no permitir la corrupción. Hay que evitar que se den estos casos y hay que estar muy cuidadosos en la integración del equipo, que sea gente honesta, que sea gente íntegra y que resista las tentaciones del dinero.